Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre, aquí detrás de este micrófono y en este escenario, Jurídica Sandra Yaya, les empezamos a dar el comienzo de esta noticia del día de hoy, 17 de mayo del año 2024, sobre esta hora que son las 6:38 de la tarde. En el transcurso del día se ha realizado la audiencia en cuanto al juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Les quiero contar que en la audiencia se le sumó un tercer delito, también soborno. No vamos a confundirnos aquí en lo del primero con el segundo. El primero dice soborno en actuación penal, es decir, soborno a testigos que ya había un proceso establecido y habían evidencias establecidas y sumadas en el proceso. Y el otro tipo de soborno es el soborno que ellos ejecutaron en el año 2017 cuando llamaron a una hoy exfiscal. En este caso, el nombre de ella es Hilda Janet Niño, quien la sobornaron para que generara un entramado aquí en contra de el exfiscal general de la Nación y ex vicefiscal general de la Nación de la época del 2017, que en ese entonces era el señor Eduardo Montealegre y el señor Perdomo. Bueno, entonces vamos a hacer una presentación aquí un poquito más clara para que ustedes puedan entenderlo. Bueno, entonces, la cuestión está en que, en este caso, la forma como se presenta el tal soborno, ¿no? Está definido así. Vamos por aquí. Espérate un momentico acá. Vamos a echar por acá una miradita más atrás acá. Aquí, en este punto. Dice, en el caso puntual que rodea al expresidente Uribe, el delito de soborno está vinculado al caso de la ex fiscal condenada Hilda Niño, a quien al parecer se le había ofrecido un soborno por parte del abogado Diego Cadena para denunciar que el entonces fiscal general Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo habrían confabulado para acusar injustamente al hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, por supuestos vínculos con estructuras paramilitares. Posteriormente, todo eso se cae al suelo y es ahí cuando procesan al señor Diego Cadena. Este delito no estaba sumado en el caso del expresidente Álvaro Uribe, pero antes del día 17 de mayo del 2024, el abogado Villarreal suma esta parte porque cree que es muy importante, pero frente a esto tan importante, inmediatamente azotó con toda el abogado Granados, apelando que buscaba una nulidad en esa parte, que porque eso no hacía parte del proceso. A lo cual la fiscal, quien en este momento lleva el proceso, cuyo nombre por acá lo tenemos presente, Sandra, la jueza Sandra Liliana Heredia, oigan bien, la jueza Sandra Liliana Heredia negó de tajo la petición y aseguró que las adiciones fueron entregadas a los abogados defensores en la mañana del viernes 17 de mayo y que, entre comillas, eso significa que se le están saltando la posibilidad de preparar las audiencias.
cierre comillas, precisó la togada. O sea, ¿qué era lo que buscaba, en este caso, el abogado Granados? El abogado Granados lo que buscaba era resaltar, ¿sí? Resaltar que de acuerdo a la no existencia de una verdadera formulación de imputación, aún así se le diera un culto extremo a la formalidad y se entendiera que hubo imputación para los sujetos que interesa, de todas maneras, que esta imputación hecha en unas características particulares ya vistas no cumple, según él, no cumple con los requisitos mínimos que permitan válidamente llevar a una acusación y con miras a un ejercicio del debido proceso de cara a lo que es el juicio oral, esgrimió Granados. Entonces, con esto lo que ellos pedían era lo siguiente: nulidad de esa parte y cancelar en ese momento o terminar en ese momento la audiencia y aplazarla. El hecho es que la jueza Sandra analizó la cosa bien, dijo, no, aquí esto lo que van a hacer es buscar alguna forma para salirse de la tajante. Y entonces lo que hizo fue de tajo frenar esa situación, negando por completo la nulidad del proceso, o sea, de eso que estaba esgrimiendo el abogado Granados. ¿Ves? Entonces, ese es el tercer delito sumado en el proceso del expresidente Álvaro Uribe, y que igualmente también viene y se conecta indirectamente con el caso del magistrado que fue llevado a audiencia el 15 de mayo, por el cual también se le están sumando esos delitos: fraude procesal y soborno en atención penal. Esas son las cosas como están en este momento. Entonces, pretendían buscar como dilatar esto, llevándolo a un punto en que la jueza que está al mando de todo esto no pudiera, ¿cómo se puede decir?, mantener el control de esto. Y ellos esperaban, muy tranquilos, esperaban que ella diera aceptación a esa nulidad, pero se dieron cuenta que no era así. ¿Por qué pasa esto? Porque simplemente ya no tienen el fiscal de bolsillo. Y porque a partir de este momento aquí ya tiene que rendirse la justicia. Debe ser efectiva la justicia. Esas son las razones. Pero bueno, lo más curioso de todo es que también surgen cosas muy curiosas. No me voy a tomar la molestia de leer todo el proceso, pero sí salió un comunicado a través de Cuestión Pública donde hay un articulado del expresidente Álvaro Uribe como tomando la situación de que las interceptaciones que estableció el togado doctor Barceló eran ilegales y resulta que no lo eran. Al final de todo, él a partir de los diferentes párrafos expresó la aclaración de ello, citándole ciertos puntos importantes al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y a su abogado Granados, pues para que se dieran cuenta que en ningún momento la Corte Suprema de Justicia había obrado incorrectamente. Al final, simplemente expone un concepto muy interesante para que toda la audiencia lo pueda escuchar. Dice así: no ha habido avance judicial contra ese atropello, porque eso era un punto, y es una alerta de falsas noticias. Por favor, leer la corrección del primer punto. No obstante, doctor, o sea, aquí refiriéndose el doctor Barceló al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor, si hay algún proceso judicial detenido, pues es mejor que lo cite con más precisión, porque la tutela falló en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y finalmente, entre comillas, no avanzan acciones judiciales contra los magistrados que ordenaron seguir la interceptación cuando les comunicaron el error, cierra comillas.
Entienda, por favor, las interceptaciones fueron declaradas por la Corte Suprema como legales. No siendo más, doctor, lo invito a seguir las anotaciones y sugerencias de lo que usted nombra en redes sociales como serie de pruebas de montaje, porque él citó una serie de pruebas en redes sociales. Esto fue todo lo que él presentó y puso esta imagen como queriendo mencionar, expresar, dramatizar, relatar, retratar que la Corte Suprema de Justicia lo está persiguiendo, que la Corte Suprema de Justicia no tiene autoridad para juzgarlo, que la Corte Suprema de Justicia comete errores y que por ende entonces él tiene que poner presente eso, como decir, los magistrados están equivocados. Antes del juicio, en diferentes medios de comunicación salió el expresidente Álvaro Uribe Vélez contando detalles que son más unas aclaraciones de ataque contra magistrados, contra la fiscalía, contra los jueces, contra los abogados, en fin, contra las víctimas, en fin. Y todo al final se resume en que él se viene a considerar inocente de todo eso. Pero las evidencias están marcando otra cosa diferente, porque las evidencias son muy palpables, son muy obvias, que no se pueden de ninguna manera refutar, como en esta parte del documento que expresa la Fiscalía aquí, para los que son curiosos, y les gusta el derecho y leer detenidamente el proceso como va. Yo les dejo aquí este código muy importante que es con el que uno mira FGN, que significa Fiscalía General de la Nación, MP02, F-03, ¿sí? Aquí lo voy a tratar de acercar un poco, vamos a mirar a ver si lo puedo acercar aquí. Ahí está, lo vemos mejor, ¿no? FGNMP02F03, ¿no? Código FGN-MP02-F03. ¿Listo? Para que ustedes puedan llegar directamente al documento y leerlo completamente, leerlo todo. Este documento es de la fecha 16 de mayo del 2024 sobre las 16 horas de ese día. Y ahí está presente todo el proceso que la gente en forma pública debe de conocer, ¿sí? Y está escrito los 3 delitos por los cuales está el expresidente Álvaro Uribe Vélez en juicio. Soborno en la actuación penal en concurso homogéneo y sucesivo, de acuerdo al artículo 1.444a. El segundo, fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, 453. Y el otro, soborno, 444. Para los que están estudiando derecho, pueden acercarse y leer muy bien el expediente de esto que se afirma acá. Entonces, en cierta manera la audiencia tiene que tomar conocimiento de que al expresidente Álvaro Uribe Vélez no se le procesó por 2 cosas, se le procesaron por 3 cosas, y graves, muy graves, porque una cosa es sobornar en la actuación penal a testigos que ya están dentro de un proceso para intentar cambiar las versiones de sus declaraciones para favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez, haciendo uso de triquiñuelas y un pocolón de cosas que no son las correctas, que no son las debidas dentro del derecho. Y otra más delicada es sobornar a un exfiscal para atacar un exfiscal que ya ejerció y un vicefiscal que también ya ejerció y que pertenecían a la nación, y que lo hicieron
en un evento falso por simplemente dañarle la hoja de vida, por solamente manejar una amenaza, etcétera, etcétera. Entonces, esto, así como está, es la suma de lo que ha sido la concentración de ese proceso emitido el día de hoy. Entonces, ahí está para que lo puedan ustedes apreciar. Este es el documento, aquí está el acusado. Aquí están todos los detalles de los datos de la defensa. Jaime Villalba es de la defensa. Jaime Enrique Granados es de la defensa de la contraparte. ¿Sí? ¿Quién más está acá? Entonces ahí empieza la declaración de todo el documento. Todo el documento. Entonces aquí en la primera parte dice, en el primer párrafo de la página 8 de 13, dice, del mismo modo el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, siguiendo instrucciones del congresista Uribe Vélez, siguiendo instrucciones, ay Dios mío, pero es que ahí es donde él siempre pica y dice que es inocente, pero miren cómo las cosas son en la vida. Si hay algo que existe en este mundo, se llama orden divino, y todo termina en el orden divino. Y a pesar de que por allá uno de mis suscriptores dijo que yo manejo mucho la religión, pues tanto la religión no es que la maneje, lo que pasa es que yo trabajo mucho la oración científica, me inclino más hacia ese punto. Creo fervorosamente en Dios, pero creo en el orden supremo de lo divino, ¿sí? Y yo sé que el orden divino emanado por Dios hace todo lo imposible para que todas las cosas se den. Y esta es una situación que se está dando y no es propiamente Dios quien está castigando, es que quien aquí se está castigando realmente es el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque él mismo con todas sus cosas, como las ha pensado, todo lo que él tiene, todo él mismo lo organizó dentro de su subconsciente para que su subconsciente lo asumiera y lo ejecutara, ¿sí? Porque lamentablemente, para bien o para mal, cuando uno lleva cosas al subconsciente, sea buenas o sea malas, el subconsciente no se pone a valorar qué es lo bueno y qué es lo malo. El subconsciente solo es un subordinado, es un empleado, es un, ¿cómo se puede decir? Es algo que solamente toma acción para ejecutar. No importa si es bueno o si es malo, solamente ejecuta. Entonces, de ahí, si mi mente todo el tiempo está rebotando, dando cosas malas, estas las llevan al subconsciente y esas actúan. Y eso fue lo que le pasó aquí al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tanto lo pensaría, tantas cosas se imaginaría que todas llegaron allá, a ese punto. Entonces, hoy por hoy, realmente todo llega, como lo acabo de decir, en un orden divino. Termina en un orden divino. Y lamentablemente no se pueden tapar en ninguna manera las evidencias porque salieron a la luz. Todo salió a la luz. Y esta es una de ellas. Entonces, el 6 de julio del 2017 y el 18 de abril del 2018, contactó y entrevistó en la cárcel de El Buen Pastor a la doctora Hilda Janet Niño Farfán, especialmente para que rindiera testimonio falso sobre confabulación que durante la administración del fiscal y vicefiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, y Jorge Fernando Perdomo Torres, respectivamente, ellos dos, algunos otros, aquí sigamos leyendo un poquito acá, altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el magistrado José Leonidas Bustos Martínez habrían propiciado para que el señor Santiago Uribe Vélez fuera acusado, y por lo que el 9 de mayo del 2018, Cadena Ramírez le prometió dialogar con su mandante para que le colaborara con la asignación de un cupo que requería para continuar su detención preventiva
en la escuela del ejército donde el expresidente Uribe Vélez residía y que, pese a una sentencia de tutela, ella aún no ha podido lograr. Y punto final, ahí es el punto de eso. Entonces, esos son los conceptos que están ahí establecidos. Igualmente, en este evento, en esta acción definida el día de hoy, ¿sí? Entre una y otra cosa, pues los colombianos, mirando todo el caso, nos vinimos a dar cuenta de que realmente los delitos del expresidente por los cuales está hoy en esa situación no fueron 2, sino fueron 3, ¿sí? Y pues también, de hecho, yo creo mucho en lo que decía Deyanira, la expareja de Monsalve, frente a todo lo que ella pudo vivir, la persecución, las amenazas, una cantidad de cosas, desprestigio, en fin, es tan cierto y tan claro todo a donde ellos llegaron a proceder en toda esa forma tan terrible contra una persona. Pero, como todo, finalmente el castigo de una u otra forma llega. Y ante eso, puede que uno escape de la ley del hombre y con trampas y con mentiras y con engaños y con manipulación uno pueda esquivarla, pero frente a las cosas de Dios bajo el orden divino, eso es muy difícil esquivar, muy difícil. Entonces ahí está. Bueno, amigos, eso es todo. ¿Qué otra más cosa estaría por hablarse aquí? Bueno, una última noticia que pues también fue muy interesante hoy es que el Consejo Nacional Electoral archivó una demanda que habían entrado en donde decían que el nombramiento de Carlos Carrillo no se podía dar porque faltaba experiencia. Se archivó y queda en firme el nombramiento de Carlos Carrillo como director de la Unidad de Riesgos y Desastres. ¿Listo? Entonces, el gobierno de cambio va avante sin parar. Triste para los uribistas, pero grandioso para los que son progresistas, para los que lo somos. Grandioso porque por lo menos sabemos que estamos ganando estas grandes batallas y nuestro país, para que hoy no, pero en algún momento, poco a poco, paso a paso, con estos personajes tan inteligentes, se podrá ir superando todas estas cosas y la corrupción va a llegar algún día en que todo esto se tiene que acabar, o si no se acaba, por lo menos que se reduzca tanto que ya pues a una persona le cueste mucha dificultad poder hacer esas cosas a nivel de corrupción, como es robar, engañar, en fin, etcétera, tantas cosas que hay, ¿no?, ligadas a eso. No es más, amigos y amigas, muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.